Bueno, entonces, ¿qué hay que entender en Inventor primero? Inventor trabaja con la estrategia de proyectos, ¿sí? A diferencia de SolidWorks, en Inventor se crea un proyecto y en el proyecto yo puedo asociar piezas, ensambles, dibujos, ¿sí? Es como una manera de organizar mejor la información dentro de un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, la trócola que estamos haciendo en este momento tiene piezas que luego se ensamblan, ¿no es cierto? Y hay piezas que también podemos traer de una biblioteca interna que tiene SolidWorks. Pero no se crea un proyecto, sino que ya uno lo organiza de manera independiente en una carpeta y ahí va guardando todo. En Inventor sí da esa opción desde esta, desde esta pestaña que está aquí. Aquí yo puedo visualizar los proyectos que se han creado o puedo crear, aquí donde dice configuración, en estos tres punticos, puedo crear un nuevo proyecto, ¿sí? El proyecto que incluye, el proyecto incluye uso de bibliotecas, incluye el espacio de trabajo, ¿sí? Lo que yo configure de esa interfaz, ¿no es cierto? Se queda grabada aquí en el proyecto, rutas de búsqueda de archivos, opciones de las carpetas, toda esa información va ligada al proyecto. Entonces, si yo muevo en algún momento un archivo, ¿no es cierto? Cuando vaya a abrir el proyecto, me va a decir, no, ese archivo no está dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, están como para mantenerlo uno organizado de alguna manera. La idea es que vamos a crear entonces un nuevo proyecto acá en esta opción de nuevo y va a ser un proyecto de único usuario y le vamos a definir un nombre y una ubicación, ¿sí? Esta ruta la idea es que sea una ruta fija, que siempre que vayamos a organizar nuestros archivos del proyecto pues esté en esa misma ruta. Entonces en este caso yo lo voy a poner acá en el curso. Ustedes la pueden poner en documentos, en descargas, que puede ser una carpeta con el nombre de ustedes o con el nombre del proyecto, ¿no es cierto? Y escogen esa carpeta como la ruta del proyecto. Listo. Yo aquí creo una carpeta que se llama ejercicios Inventor. Entonces voy a seleccionar esa carpeta acá, aquí en estos tres puntitos. Crean primero la carpeta o la pueden crear directamente ahí. Escogen la ruta y le dan acá en crear carpeta y luego escogen esa carpeta para que ahí quede alojado el proyecto. Y le ponen un nombre al proyecto. Voy a ponerle acá cursos. Le dan siguiente. Y miren que aquí, por ejemplo, en este caso, me permite, yo puedo llevar la librería de bloques de Inventor Eléctrica, la puedo llevar al proyecto, ¿sí? O simplemente no selecciono nada y le digo acá terminar. Entonces ya queda el proyecto dentro de la lista de proyectos que tiene el programa, ¿cierto? Y ahí ya le puedo dar terminar. Le dan terminar y miren que ya quedó en la lista de proyectos, ya que debe haber quedado su nuevo proyecto. Entonces, siempre que vayan a crear un nuevo documento o abrir un documento de ese proyecto, verifiquen que aquí esté seleccionado el proyecto primero y luego si abren o crean un nuevo documento. Ahora, para trabajar
las piezas en Inventor es similar a como lo veníamos haciendo en SolidWorks. Hay que escoger una plantilla, una de las plantillas que tiene el programa. Aquí aparecen, cuando tenemos que desplegar esta flechita, este menú, y miren que aparecen diferentes tipos de plantillas. En pulgadas, que serían en English, ¿no es cierto? En milímetros, que serían métricas, y aparecen plantillas para diseño de piezas en moldes, por ejemplo, que se utiliza para piezas plásticas, y plantillas viejas, pues no sé, esta parte nunca la he utilizado. Entonces, dependiendo de las unidades en las que vayamos a trabajar, pues debemos escoger o métricas o en pulgadas, ¿no es cierto? English o métrico. En nuestro caso sería métrico, porque vamos a hacer piezas en milímetros, y vamos a hacer una pieza estándar. Miren que aquí están organizadas por tipos. Primero, piezas 2D y 3D, que serían este primer grupo. Luego, ensambles. Puedo hacer aquí ensambles de piezas. Y también están las plantillas de dibujo, cuando ya vamos a generar los planos a partir de piezas o ensambles. Y en piezas tenemos piezas estándar y piezas por chapa metálica. ¿Sí? Aquí sí las diferencian, no como en SolidWorks que están todas en una sola pieza, sino que aquí son dos cosas diferentes. En chapa metálica son piezas, como lo muestra aquí la imagen, que son hechas a partir de láminas metálicas o plásticas que se curvan o se doblan a partir de presión, ¿no es cierto? Y usualmente sirve más que todo para piezas metálicas, ¿sí? Que están hechas a partir de lámina metálica o lámina de acero. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con piezas estándar en milímetros. Seleccionan esta plantilla y le dan crear. Y él debe cargar ahí el espacio de trabajo. ¿Listo? Bien. ¿Ya les cargó el espacio? Listo. Observen que en la parte lateral izquierda tenemos una ventana similar al árbol de operaciones que tenemos en SolidWorks. Aquí se llama, ¿cómo se llama aquí? Es muy parecido a Fusion. De hecho, Fusion tiene la misma base de Inventor, digamos que parte de Inventor, y lo combinan pues con otras cosas, pero es el mismo esquema, ¿sí? La diferencia es que aquí en Inventor el árbol de operaciones está aquí al lado izquierdo y nos despliega acá con estas pestañitas, nos despliega también las vistas que tiene prediseñadas, predeterminadas, nos despliega en origen los planos de trabajo, los planos en los que podríamos hacer los croquis o los bocetos, los ejes y el origen, el centro. Aquí lo muestra como centro, que este sería el origen, ¿no es cierto? Y cada vez que vayamos haciendo alguna operación, bien sea un croquis o una operación 3D, pues va quedando acá en esta lista. Tenemos entonces agrupados los comandos, ¿no es cierto? Podemos hacer bocetos 2D o 3D. Tenemos luego las operaciones primitivas, o sea, podemos construir, es muy similar a AutoCAD, que yo puedo tener ya sólidos a partir de estas operaciones ya básicas. Y aquí están las operaciones de construcción de 3D, operaciones de extrusión, operaciones de revolución, de barrido, ¿sí? Y otras muy similares a las que tenemos en Inventor.
Tenemos las de modificación, que son todas las de perforaciones, por ejemplo, para hacer agujeros, aquí se llama agujero. Tenemos los redondeos, en este caso son empalmes. Tenemos chaflanes, que son esos bordes con inclinación. Tenemos por acá las operaciones para crear planos a partir de los ya existentes, ¿no es cierto? A veces necesitamos crear un plano nuevo en otra posición, entonces utilizamos estas que están aquí en planos. Y tenemos operaciones de patrones, rectangular, circular, simetría y patrón de boceto de referencia. Miren que hay algunas similares a SolidWorks, otras sí son propias de Inventor. Y acá, por ejemplo, miren que están las herramientas de boceto, las herramientas de anotación para ponerle ya notas al croquis o al modelo 3D. Si yo necesito tomar medidas, entonces lo hago acá en inspeccionar. Aquí puedo tomar medidas desde puntos o desde superficies. O también está aquí en herramientas, miro acá, medir. Y en la opción, en el menú de vista, tenemos los estilos de visualización, ¿sí? Si lo queremos en sombreado con arista, que es el por defecto, o si lo queremos solamente en estructura alámbrica para visualizar todas las aristas del modelo 3D. Entonces hay diferentes estilos visuales. Tenemos la opción de dividir el espacio de trabajo en... Ah, no, aquí no es, perdón. Es en... Acá, bueno, la calidad de la visualización, dependiendo del tipo de tarjeta que tengamos en el equipo. Y por acá tenemos las opciones de navegación, ¿sí? El desplazamiento, que aquí se llama encuadre, que también está aquí en la barra lateral derecha. La órbita y la casita, que siempre nos va a llevar a la vista isométrica, ¿sí? Y cuando tenemos Fusion instalado en el equipo, él siempre adiciona esta barra al Inventor, ¿sí? Si ya hemos instalado Inventor y además instalamos el Fusion 360, entonces el Fusion adiciona esta barra a Inventor, porque desde aquí yo puedo exportar un archivo a Fusion y trabajarlo directamente allá, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro primer boceto 2D. Vamos a hacer en el plano superior, en el plano, en este caso sería el plano XZ. Y verifiquen cómo está la disposición acá del subcuadrito de la vista. Miren que la vista superior aquí está girada en mi caso, entonces yo la puedo con esta flecha girarla hacia la izquierda. ¿Cuál es la idea? La idea es que en este caso el Z quede hacia abajo de nuestro plano de trabajo, ¿no es cierto? El X quede hacia la derecha. Vemos que esa sería la manera de disponer ese plano de trabajo. Y lo mismo, vamos a definir entonces nuestro boceto a partir de este punto de origen, de este centro de la figura. ¿Cómo funcionaría aquí? Miren, tendríamos que podemos hacer la línea y tenemos las mismas herramientas de ayuda en SolidWorks que teníamos en SolidWorks, como esta, por ejemplo. Miren que cuando yo acerco el cursor a una posición horizontal, aparece ese icono que me indica que la línea pues está en posición horizontal, y lo mismo sucede cuando la pongo en vertical. ¿Sí?
Eso me garantiza que la línea quede horizontal o vertical. Y aquí no importa la distancia que le pongamos al croquis, porque igual debemos adicionarle una cota para poderla definir. Podemos hacer el croquis completo, ¿no es cierto?, de lo que necesitamos. Y también tenemos estas ayudas. Si yo me acerco, voy a hacer la línea izquierda, me puedo acercar a este punto sin darle clic para que aparezca esa guía. Si la observan ahí, esa guía como punteada. Eso me permite ubicar la línea justo en ese mismo nivel. Entonces sí, pero miren que no crea como tal la restricción, simplemente es una ayuda, pero la restricción no está todavía definida, ¿sí? ¿Cómo definiría la restricción? Con estas opciones que están acá, en este menú que se llama restringir, y aquí ya debo buscar la restricción adecuada. Por ejemplo, si quiero que estos dos puntos finales estén sobre la misma línea, tengo que decirle que son horizontales. Selecciono primero la restricción y luego le doy clic a los puntos que quiero restringir. Y entonces ahí tengo que cancelar el comando y cuando muevo un punto, miren que ya se mueve el otro punto. ¿Sí? Si queremos que esto quede centrado con respecto al punto de origen, el punto de origen está acá en color amarillo, aquí en este vértice, necesitaríamos crear una línea constructiva. ¿Desde dónde? Desde el punto medio de esta horizontal, la vamos a dibujar hacia arriba. ¿Y cómo convierto esto en línea constructiva? Hay que seleccionarla con clic y aquí donde dice formato hay una opción que se llama construcción. Mírenlo acá. Le dan clic y entonces la línea queda en este estilo, como punteada. Ahí ya indicamos que es una línea constructiva. Y a diferencia de SolidWorks, en Inventor son dos cosas diferentes. Una línea constructiva a una línea de eje. ¿Sí? Miren que están las dos opciones independientes. ¿Sí? La línea de eje no necesariamente tiene que ser constructiva, pero me va a servir para hacer, por ejemplo, operaciones de simetría dentro de un croquis. ¿Sí? Pero la línea constructiva no me sirve para hacer operaciones de simetría. ¿Sí? Eso sí es algo que diferencia muy bien Inventor. La constructiva es solamente para tener referencias de geometría y la línea de eje sí es para hacer operaciones de simetría. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengamos esta línea constructiva, ahora sí le podemos decir que vamos a hacer coincidir el punto final de esta línea constructiva con el punto de origen. Ven que él ya se posiciona en ese punto. Y al igual que en SolidWorks, el color del croquis también nos indica si está definido o no está definido el croquis. ¿Sí? Hasta que no esté definido, el croquis va a seguir quedando en color azul, pero cuando ya acote, cuando le ponga una cota, por ejemplo, a esta línea, de 90, ven que ya las otras dos líneas van a ir quedando definidas. ¿Qué sería lo siguiente? Sería generar los dos círculos que van acá, ¿no es cierto? Entonces podemos hacerlo una línea normal aquí y en el punto medio de esta línea dibujamos este círculo. Y miren que los círculos tienen también varias opciones: círculo de centro, círculo tangente,
o elipse. Entonces vamos a hacer círculo de centro, tocando este punto medio como el centro del círculo, y lo recortamos. Vamos a recortarlo con esta opción, y aquí solamente le damos clic en la zona donde queremos recortar, y luego acotamos con el radio 25. Miren lo que pasó cuando recorté el arco. Él pierde la restricción que le hemos dado. Miren que el centro, si ustedes le dan clic sostenido en el centro del arco, él se está moviendo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tenemos que decirle que este centro va a ser, lo podemos hacer o que sea horizontal o que sea coincidente con este eje que trazamos aquí. ¿Recuerdan el eje que habíamos dibujado? Que sea coincidente este centro con el punto final de esta línea. Y que además ese punto final sea horizontal, este punto sea horizontal con esta línea. Lo está haciendo. Bueno, toca hacerlo con un vértice. Sí, horizontal solo funciona con vértices, con puntos, no con líneas. Y aquí ya podemos poner esta cota de 60 aquí. Y miren que ya va quedando definido. Y lo último sería el círculo de diámetro 30. ¿Cuál es la otra ventaja de Inventor? Que yo puedo insertar un archivo de AutoCAD en 2D para utilizarlo como croquis. O sea, yo puedo tener el archivo en AutoCAD, lo traigo acá a mi croquis en Inventor, pero igual tengo que acotarlo y restringirlo. Él va a traer el croquis, la geometría, las líneas, todo, pero no va a estar restringido. Entonces tengo que hacer todo el proceso que hice aquí. Definir su restricción con puntos coincidentes, con cotas, ¿sí? Pero pues eso es otra opción interesante, ¿no es cierto? Que yo puedo tener un dibujo hecho en AutoCAD y traerlo acá a Inventor. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. ¿No? Claro, todo va a quedar vinculado al proyecto. Cuando le damos aquí guardar, él va, bueno, siempre miren que él no deja guardar si está abierta la ventana de croquis. En este caso, boceto. Está abierta la ventana de boceto, tenemos que terminar el boceto. Y ahora sí voy a guardar. Entonces miren que cuando le doy guardar, él les muestra de una vez la carpeta que ustedes seleccionaron para el proyecto, que ese es el espacio de trabajo del proyecto. Entonces aquí le ponemos el nombre, pongámosle pieza 1, que sería este. Ahora, las extensiones de Inventor pues, son diferentes a las de SolidWorks, ¿no es cierto? Para piezas, dejémoslo acá. En piezas es punto IPT, que viene de Inventor Part. ¿Sí? Todas las piezas van a tener esa extensión IPT.
Los ensambles, cuando vamos a crear ensambles, vamos a hacer un nuevo documento. Los ensambles, la extensión es IAM. ¿Sí? Los ensambles son .iam de Inventor Assemble. ¿Sí? Y los dibujos, cuando hagamos planos de una pieza o de un ensamble, son DWG. ¿Sí? Él viene con unas plantillas que son IDW. O sea, digamos que las plantillas de dibujo, o sea, los dibujos normalmente son de extensión DWG porque son compatibles con AutoCAD, pero las plantillas de dibujo, que son los formatos, son de extensión IDW. Se pueden modificar o se pueden crear. O sea, yo puedo personalizar la plantilla de mi formato y la guardo en esa extensión. ¿Sí? ¿Para la qué, perdón? Ah, sí, él ya viene prediseñado para los formatos estándar de dibujo, y ya tiene el cajetín pues prediseñado y todo, igual que en SolidWorks. Lo que pasa es que en Inventor está más asociado a los comandos de dibujo en AutoCAD cuando estamos haciendo los dibujos, ¿no es cierto? Entonces, usualmente lo que muchos dibujantes hacen es que generan las vistas, ¿no es cierto?, del modelo en Inventor, pero luego ese archivo lo editan en AutoCAD, y en AutoCAD es más sencillo luego poner cotas, poner notas. Sí, Inventor es un poco más complejo hacer algunos dibujos, pero igual funciona, o sea, no hay problema. Entonces, esas serían como las extensiones de Inventor. Pero yo también puedo compartir archivos, por ejemplo, con SolidWorks o con otro programa. Yo puedo, una pieza que yo haya hecho acá en Inventor, yo la puedo exportar. Pero miren que aquí en guardar como, yo puedo guardarlo como plantilla o puedo empaquetar archivos. Es decir, puedo crear como un paquete comprimido, por así decirlo, con varios archivos de un proyecto, ¿sí? Si lo quiero mover entre un equipo y otro. O puedo exportar también en diferentes formatos. Miren, aquí tengo la opción de exportar como imagen, como PDF en archivo plano o como PDF 3D. ¿Sí? Y eso es bien interesante. Lo puedo exportar en formato CAD y el formato CAD es compatible con otros programas de diseño, como SolidWorks, como Fusion, y puedo escoger cualquiera de estos formatos. Acá, ProEngineer, CATIA, lo puedo exportar en DWG, IGES y STEP. Digamos que los más comunes son STEP, IGES y SAT. Estos tres formatos son como los más compatibles con SolidWorks, con Solid Edge, con Rhinos, por ejemplo. Y si ya lo quiero llevar a impresión 3D, entonces utilizo este OBJ o el STL, que son los formatos que se utilizan para impresión 3D. O para mecanizado también. Si yo lo quiero llevar a un centro de mecanizado, entonces utilizo el STEP también, el STEP o el STL. Bien, entonces la idea es que vamos a construir las otras figuras y recuerden que igual que en SolidWorks podemos editar en cualquier momento el boceto dándole clic derecho aquí en el árbol de operaciones
y aquí le decimos editar boceto. Entonces él me abre otra vez el espacio de boceto. Y también tenemos las restricciones de tangencias. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, miren que hay unas líneas tangentes a unos arcos. Entonces, igual, después de que hayan dibujado los círculos, yo puedo trazar líneas desde un círculo al otro. Y él acá, si yo dejo el cursor acá sobre el círculo, sin darle clic, él reconoce automáticamente la opción de tangencia. O la puedo definir, miren acá, un momento, por ejemplo, esta línea quedó sobre el arco, pero no está tangente todavía. Entonces, debo darle clic aquí a tangente, doy clic en la línea y eso es clic en el arco, igual que en otro programa. Entonces ya la línea va a quedar tangente. Y para poder que quede el dibujo, pues lo que debo hacer es recortarlo, ¿no es cierto? Lo defino acá como tangente, y ya luego puedo recortar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer estos otros dibujos y pues ahí me pregunten si tienen alguna duda. ¿Sí?